Hola a todos y a todas, mi nombre es Diana Esteva, soy profesora de lengua española en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga y hoy voy a hablarles del proyecto que hemos implementado de un centro de escritura, de su génesis y del desarrollo conseguido hasta ahora gracias al apoyo del Servicio de Innovación e Información de la Universidad de Málaga a través de los proyectos de innovación educativa. Antes de comenzar, quisiera expresar mi agradecimiento al equipo de organización de este congreso por haber considerado que esta intervención de hoy podría ser de su interés. Asimismo, les agradezco a todos ustedes que estén visualizando en este momento esta charla, ya que ello implica que en una universidad en la que tenemos cada vez más ocupaciones, ustedes siguen perteneciendo al grupo de personas que sigue dando espacio a la docencia y a la preocupación por la calidad docente. Comencemos reflexionando un poco sobre la escritura en nuestro siglo. Existe una conciencia general de la importancia del dominio de las habilidades comunicativas en todas las esferas en las que nos relacionamos, pues a través de estas se conseguirán las metas planteadas por los individuos. Esta defensa de la comunicación, además, viene avalada no solo por el sistema educativo, sino también por el mundo laboral. Sistema educativo y mundo laboral consideran que la habilidad comunicativa ha de constituir una de las competencias fundamentales de la ciudadanía. Además, no lo olvidemos, la comunicación es crucial para el propio aprendizaje y la generación de saberes. Mucho se ha escrito de las competencias prioritarias que han de desarrollar nuestro estudiantado en el siglo XXI. Para empezar, ya el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, el MECES, establecía que un estudiante, al término de unos estudios de grado, debería saber comunicar a todo tipo de audiencias, especializadas o no, de manera clara y precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de su campo de estudio. Pero es que también ya el propio informe de Lors en el año 96, que había sido elaborado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI, había propuesto una primera tentativa de determinación de competencias necesarias en el nuevo siglo. Aunque se han hecho revisiones y ampliaciones, por lo general estas suelen considerar de manera prioritaria el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de colaboración y la habilidad de comunicación, pues todas estas competencias serán necesarias ante los escenarios inesperados que deparará el mundo laboral de las siguientes décadas. El informe de la Comisión Europea, Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de toda la vida, recoge entre las 8 incluidas una que es titulada Comunicación en lengua materna. Bueno, el repaso exhaustivo de toda la bibliografía surgida a la luz de las competencias clave en educación sería extensísimo, por lo que me he limitado aquí a ofrecer como muestra algunas de estas, relacionadas pues siempre con la expresión escrita. Y bueno, en resumen, lo que se indica siempre es que el sistema educativo defiende la necesidad de expresión escrita y oral asociada a la transmisión de ideas y esta debe ser efectuada de manera clara y eficaz y está relacionada a su vez con la competencia de la lectura crítica y de habilidades de acceso y gestión de la información. Si la necesidad de la comunicación eficaz ha sido resaltada en el ámbito académico, no menos hincapié se ha puesto en el ámbito profesional, como no podría ser de otra manera, dadas las estrechas relaciones además que hay entre universidad y mundo laboral en nuestro tiempo. Pues, por ejemplo, Wagner y el Grupo sobre Liderazgo para el Cambio de la Universidad de Harvard proporcionan un elenco de competencias necesarias para estar preparados en la vida, el trabajo y la ciudadanía del siglo XXI, entre las que se encuentran habilidades relacionadas con la expresión oral y escrita. Ahora bien, el profesorado universitario se queja con frecuencia de las deficientes habilidades de formación en lo que respecta a la expresión oral y escrita que tiene el alumnado que llega a sus aulas, atribuyendo estas deficiencias especialmente a la formación previa. Más concretamente, se ha llegado incluso a detallar algunas de las carencias del alumnado. El escaso desarrollo de las competencias en textos científicos, la falta de dominio de vocabulario en términos de precisión,
la escasa variedad y adecuación contextual, la imposibilidad de identificar información central, el deficiente dominio de las estrategias argumentativas, la representación inadecuada del lector y del escritor para el contexto académico o los problemas de interpretación de los procedimientos retóricos propios del discurso académico, entre otros. Este es el elenco que ofrece Murga en el año 2005. Pero no solo los profesores se lamentan, sino que al mismo tiempo muestran a veces reticencias para mejorar la situación. Ya que, como ya se afirmaba en la década de los 90 del siglo pasado, es decir, antes de que naciera la mayoría de nuestro actual estudiantado, el profesorado universitario, si bien suele percibir estas limitaciones, no suele sentir la mejora de estas dificultades entre los cometidos de sus obligaciones docentes, algo que ya resaltaba Russell en el año 90. Además, el profesorado contribuye a menudo al anquilosamiento de esta situación con algunas prácticas docentes. Sirva como ejemplo pues, actividades que persiguen únicamente la lectura superficial de las fuentes, sin comparación entre ellas, sin formar un punto de vista propio, como ya ha resaltado Casani en varias ocasiones, o las dinámicas que no permiten la discusión de problemas en el aula y consisten en la simple exposición de esquemáticas diapositivas. Todo esto sin poner sobre la mesa incluso el peso de la inteligencia artificial en nuestras aulas. Sin embargo, creo que conviene hacer nuestras las palabras de Carlino que justifican por qué es necesario llevar a cabo una alfabetización académica en la universidad hoy. En primer lugar, no se puede esperar que mejore la formación de las etapas docentes anteriores porque así estaríamos condenando al fracaso toda una generación que no se beneficiará ya de esa deseable mejora. Y aunque esto ocurriera, aún sería responsabilidad de la universidad dar acceso al estudiantado a los géneros discursivos propios de cada una de las disciplinas. Y como indica Nigro, la mera queja o la búsqueda de responsabilidad en la etapa educativa anterior no sirve para solucionar el problema. En segundo lugar, porque los responsables de que las prácticas comunicativas del alumnado de secundaria y también primaria mejoren, se han formado y se van a formar en la universidad, por lo que debemos ofrecerles un modelo práctico de aprendizaje que a su vez transfieran a sus estudiantes en la práctica docente futura. En tercer lugar, porque si evaluamos la escritura del estudiantado, pero no la enseñamos, entramos en una contradicción. Estamos tomando ítems de evaluación para los que no estamos formando a nuestra clase. En cuarto lugar, porque algunas formas de escritura son verdaderas herramientas epistémicas para el alumnado y sirven para construir y ordenar el conocimiento. Y en quinto y último lugar, porque el estudiantado que lee y escribe participa más en clase, es más colaborativo. En definitiva, este alumnado se siente parte fundamental de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que sin duda es un beneficio general. Por todo ello, es el objetivo de esta charla compartir la propuesta que hemos elaborado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga para dar respuesta a este necesario proceso de mejora de la escritura académica, esto es, la creación de un centro de escritura. Pero cabría preguntarse, ¿por qué un centro de escritura y en qué consiste exactamente? Un centro de escritura es un espacio que se quiere entender como entre iguales, un espacio democrático de aprendizaje en el que se realizan actividades de acompañamiento en el proceso de escritura académica. Más tarde reflexionaremos exactamente sobre qué significa esto, ¿no? La labor de los centros de escritura se basa en el interrogatorio socrático. No se corrige, se orienta al estudiantado a descubrir por sí mismo los espacios de mejora y a encontrar las herramientas adecuadas. El alumnado acude con un texto que ha elaborado previamente y se le ayuda a ser consciente de ese margen de mejora que el texto puede tener. En las tutorías se suele dar retroalimentación sobre producciones, dando acceso a géneros de comunicación académica y propiciando el pensamiento crítico y el desarrollo de estilo y voz propia. En definitiva, se busca el éxito en la carrera universitaria, lo cual está además asimismo propiciando la construcción de habilidades de escritura propias de la ciudadanía en múltiples entornos. Se busca hacer escritores más competentes, más confiados,
Pensemos en que mucha de la inseguridad viene por el acceso a géneros nuevos, pero también por las escasas oportunidades de retroalimentación, aunque no fuera horizontal. No olvidemos, de otro lado, el valor que se le da a la conversación. Como recientemente ha recordado Rafoz en un artículo del 2024 y según las investigaciones de Miller, en el ámbito laboral, cuando aumentan las conversaciones informales se incrementa la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Esto ya estaba en un libro publicado también en la década pasada en defensa de la conversación de Tarkel. Está probado que hay un mayor impacto en la conversación uno a uno, que es la que se desarrolla en el centro de escritura, siempre que se realice una escucha activa, cargada de empatía, en la que se respete el tiempo y el espacio que cada cual necesita para aprender. Por tanto, en el centro de escritura se intenta proporcionar una atención personalizada. Además, en este entorno se considera la escritura como un proceso y no como un producto. Considerarlo un producto conllevaría que no se hiciera un seguimiento del alumnado para que escribiera, que no se le apoyara en la selección de las ideas, en su organización, ni en la capacidad de crear borradores que han de ser revisados antes de la entrega del texto. No hay duda, es necesario entender la escritura como proceso, a la manera en que lleva ocurriendo en la mayor parte del mundo anglosajón desde hace décadas, porque esa concepción permite comprender que escribir sirve para aprender, pues es una herramienta de innegable potencial epistémico, como ya se ha resaltado. Ahora bien, este cambio debe ir aparejado de una modificación de los roles de docentes y estudiantes. Los primeros pasan de ser evaluadores a colaboradores y los segundos de memorizadores a generadores de significado. Se ha de pasar a considerar la escritura como canal para comunicar la que ya se sabe a herramienta epistémica para elaborar el conocimiento y organizar lo pensable. Se ha de pasar de escribir como acción posterior al pensamiento a considerar la escritura como un método para aprender, lo que implica además que no sea una labor instantánea, sino un proceso recursivo. Todas estas reflexiones basadas en los trabajos de Paula Carlino. Los centros de escritura aparecen en contextos de educación superior anglosajones desde mitad del siglo XX y es ahí donde siguen teniendo la mayor extensión. Si bien se han extendido también por gran parte de América Latina y comienzan a estar presentes en algunas universidades españolas. Pues junto a este proyecto de la Universidad de Málaga sabemos de la existencia de otros en la Universidad de Navarra, en la Universidad de Sevilla, en la Universidad Nebrija, en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Universidad de Alicante. Sin atreverme a ofrecer un listado exhaustivo, porque tengo constancia de que son muchos los centros que están abrazando iniciativas de este tipo, bajo forma adaptada a cada uno de los perfiles, de las características de sus entornos de trabajo. Estas son algunas de las universidades que están trabajando con esta concepción. Como hemos señalado, hoy los centros de escritura son dispositivos de acompañamiento a través de tutorías y en ellos se desarrollan las habilidades de escritura, pero también están orientados a la igualdad de oportunidades a través del acceso a la alfabetización académica. El sujeto hoy en día en la mayoría de los centros de escritura ya no se considera alguien con carencias, sino una persona en proceso de apropiación de las prácticas de literacidad académicas y disciplinares. Hoy en día también se pone mucho el foco en la transmisión de valores esenciales para un mundo mejor. Rafoz, en el artículo que ya he citado del año 2024, en un monográfico sobre centros y programas de escritura, estrategias y modelos, que pueden encontrar fácilmente disponible en línea, defiende la transmisión de valores como el respeto, la dignidad, la curiosidad y la verdad en los centros de escritura. Y del mismo tiempo también habla del fomento del pensamiento crítico. Las personas tutoras así pueden ayudar al alumnado a aprender y a crecer. Bueno, una vez presentada esta introducción, hablemos más concretamente de nuestro proyecto en la Universidad de Málaga. Desde hace décadas, un grupo de profesorado venía observando deficiencias en la escritura del estudiantado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Para identificar las deficiencias del alumnado en materia de escritura y realizar un correcto análisis de necesidades,
habíamos podido contar con trabajos de clase y otras evidencias que finalmente nos han permitido a través de los años ofrecer diferentes propuestas de intervención que tenían como denominador común la consideración de la escritura como proceso. En el año 2019, la profesora Robles me pasó el testigo y el grupo solicitó un proyecto de innovación educativa para crear el proyecto de centro de escritura y atender en un primer momento solo al alumnado de posgrado, presentar unas bases sólidas, empezar poco a poco, digamos. Éramos 10 los miembros, profesores y profesoras que conformamos este proyecto y que lamentablemente se vio afectado por la pandemia del COVID en el año 2020. En este proyecto, germen del trabajo actual, nos proponíamos los siguientes objetivos. En primer lugar, concienciar sobre la creación textual como proceso. En segundo lugar, propiciar la participación activa del alumnado, tomando las riendas de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y participando tras un proceso de mentorización en la tutorización de sus compañeros y compañeras a través del aprendizaje entre iguales. En tercer lugar, impulsar el trabajo autónomo del estudiantado que una vez interiorizado los principios que habían tenido interiorizados los principios básicos de creación textual académica, podría sin duda responder en solitario y con solvencia a los desafíos de la escritura universitaria y profesional. En cuarto lugar, aumentar la coordinación entre el profesorado con objeto de que haya una mayor cohesión entre las asignaturas que habíamos propuesto en un primer momento implicadas en este proyecto de innovación educativa y, por tanto, una mayor coherencia dentro de las titulaciones concernidas. En quinto lugar, y en relación con la planificación textual, nos planteábamos desarrollar la capacidad de selección y búsqueda de fuentes bibliográficas relacionadas con diversos ámbitos de investigación y, además, incidir sobre el análisis crítico de la información y la toma de postura frente a esta. En sexto lugar, en relación con la redacción académica, nos proponíamos mejorar las estrategias lingüísticas y discursivas del alumnado, consolidar lo aprendido y desarrollarlo en un sentido menos descriptivo y más funcional. Además, queríamos fomentar la conciencia de que la capacidad de escribir de modo solvente un texto académico refuerza las habilidades comunicativas exigibles en el mundo laboral. Por último, en relación con la revisión, queríamos crear hábitos de revisión profunda de los escritos, basados no solo en aspectos formales, sino también en la propia solidez de la argumentación. Al mismo tiempo, queríamos fomentar la satisfacción por el trabajo bien hecho y la minuciosidad. Pero gracias a la organización de un seminario de centros de escritura entre la Universidad de Málaga y la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2021, nos dimos cuenta de que un grupo de profesorado de nuestra propia facultad, del área del departamento de inglés, tenía una trayectoria muy similar a la nuestra. Por eso decidimos que unir nuestros esfuerzos sería una gran apuesta. Y vamos a pedir así un proyecto de innovación conjunto que además ya fue considerado por nuestra institución como un grupo permanente de innovación educativa, gracias a nuestro extenso recorrido previo y, como digo, muy paralelo. De hecho, empezamos a trabajar conjuntamente incluso cuando todavía no teníamos el apoyo como grupo de la universidad. Es decir, cuando todavía éramos grupos independientes ya empezamos a hacer acciones conjuntas porque veíamos que eran provechosas para el grupo en general. El título que dimos al proyecto que se solicitó fue el Writing Center, Centro de Escritura de la Facultad de Filosofía y Letras, fase 1. La coordinadora, sin la cual tampoco existiría el Centro de Escritura actualmente, es la catedrática de inglés, la profesora Rosario Arias Dobla, y este proyecto que solicitamos contaba ya con un alto número de miembros implicados. Aquí ya estábamos participando 44 personas. En efecto, con ello conseguíamos la fusión y la ampliación de las experiencias pilotos de dos proyectos de innovación educativa y la consolidación
de una larga experiencia de 2 grupos. Como digo, más de 40 miembros implicados y colaboradores externos de Argentina, de Irlanda y de otras universidades españolas como la Universidad Autónoma de Madrid. Además, ofrecíamos una ampliación de los destinatarios. Decidimos ofrecer nuestro servicio a los estudiantes de grado. Y ante todo teníamos delante un gran reto, la consolidación y la ampliación del número de tutores, así como el incremento del número de usuarios. Volveremos sobre esto un poco más adelante. Entre los objetivos que este nuevo proyecto tenía, nos encontramos los siguientes. Promover la inclusión partiendo de la premisa de que no hay calidad educativa sin esta. Atender las particularidades de perfiles heterogéneos. Impulsar la sensibilización y participación del estudiantado con necesidades específicas sobre las destrezas de escritura académica. Promover la equidad y la inclusión. Contribuir al desarrollo del pensamiento crítico. Paliar el fracaso académico motivado por la escritura académica. Fomentar un clima colaborativo y de igualdad entre pares. Atender a las características y necesidades específicas de los colectivos a quienes iba dirigido el centro de escritura. Además, desde que empezamos a colaborar, empezamos a apostar por la formación conjunta. El profesorado de inglés y de español organizamos la primera y la segunda jornada de trabajo de Centro de Escritura Writing Center, en el que consideramos la mejora de la escritura académica como un reto y como una oportunidad. Aquí tienen los carteles de ambas sesiones. Y estas sesiones se organizaban consideradas como oportunidades de aprendizaje y de reflexión grupal desde la experiencia previa. No cabe duda de que la unión hace la fuerza. Además, en esta unión consideramos necesaria asentar la colaboración a nivel interno. ¿Cómo? Pues solicitando un campus virtual único, y creándole, dándole forma, porque previamente cada uno de los grupos tenía uno por separado, creando vínculos de ayuda entre los tutores, especialmente entre los tutores noveles, creando además una imagen corporativa que diera un sentido unitario al nuevo grupo creado. Aquí hay que dar el agradecimiento al profesor del Departamento de Filología Inglesa, Juan José Martín González, que ha sido quien ha diseñado este logo, que vamos a ver en diapositivas posteriores. E incluso hemos creado con este logo chapas y pegatinas para tener un poco más de impacto en nuestra comunidad universitaria. Pero yendo ya hacia lo más concreto, ¿qué actividades se han acometido para crear este centro de escritura? Estas actividades igual pueden servir de orientación para algunas personas que estén escuchando ahora mismo y que quizás estén planteando hacer una actividad similar en su universidad. Incluso antes de ser un único proyecto con el profesorado de inglesa, en la petición del proyecto de innovación que habíamos elaborado en el año 2019, dimos un valor fundamental a la formación del equipo docente. Está claro que el propio concepto de centro de escritura nos generaba dudas, porque era ajena a nuestra realidad, ¿no? Y comenzamos por acudir a nuestros entornos más cercanos, entornos vinculados con centros de escritura, y en este caso del ámbito anglosajón. Así, el profesor Héctor Reyes de Dickinson College, responsable de dicha entidad en nuestra universidad en el curso académico 2019-2020, nos dio una charla al principio del proyecto, y en estas charlas se nos ofreció información sobre el funcionamiento del centro de escritura en este college que tiene una gran trayectoria. La formación además la complementamos con la ayuda que nos tendieron pues, muchos compañeros y compañeras de otros centros de escritura. Pues así asistimos a jornadas de formación de tutores en la Universidad de Sevilla, asistimos a jornadas virtuales con charlas sobre centros de escritura y alfabetización académica, como una que tienen ahora mismo proyectado el título en pantalla. Nos pusimos con empeño a crear una base de datos de novedades relacionadas con
los centros de escritura y con la alfabetización académica. Pues, por ejemplo, he resaltado ahí en el año 2020 la lectura del artículo de Juan Antonio Núñez, Las tutorías de escritura académica, estrategias didácticas de una tutora novel. Y también comenzamos ya, aunque con las limitaciones del COVID, un ciclo en línea de conferencias de formación impartidas por Juan Antonio Núñez Cortés y Adrián Neumauer. En febrero de 2021 fue esto. Como ven, este intercambio científico con otros profesores ha sido crucial para motivar al equipo, formarlo y además aprender de la experiencia previa que existía en el ámbito. Bueno, aquí ahora mismo pueden ver el cartel de la formación en línea del que acabo de hablarles. Todas estas formaciones venían apoyadas con frecuentes reuniones en línea del equipo y además también presenciales en la medida en la que fue siendo posible. Además de formarnos, comenzamos a seleccionar y ordenar recursos para poner a disposición del alumnado en un espacio virtual propio. Asimismo, también comenzamos a crear información precisa sobre el propio funcionamiento del centro de escritura. Esto ha ido cambiando también, ¿no? Antes contábamos con un programador de citas en el campus virtual y ahora trabajamos pues, con códigos QR que nos llevan a formularios o recibimos solicitudes de cita a través del correo electrónico. Ya tenemos además correo institucional. Tenemos un correo separado en la parte de inglés, un correo separado en la parte de español. La parte de español, nuestro correo es centroescritura@uma.es y la parte de inglés tiene el suyo propio, como digo. En la actualidad, además de un campus virtual, una sala del campus virtual en la Facultad de Filosofía y Letras, tenemos presencia en la web de la Universidad de Málaga, en tanto que grupo permanente de innovación educativa reconocido por la universidad. A pesar del nutrido grupo de profesores que estaba implicado, era fundamental también contar con un equipo de tutores, un equipo de pares que, orientado por este profesorado, fuera el protagonista de la acción tutorial. El centro de escritura es un espacio entre iguales y si bien en ocasiones los propios profesores hemos atendido tutorías y seguimos haciéndolo, la idea es que sea el alumnado seleccionado quien se encargue de manera prioritaria de tal fin. En cuanto al perfil de estos tutores, pues sobre todo hemos contado y contamos con estudiantes de posgrado o de los últimos cursos de carrera. Para comenzar ese proceso de selección se les pide un documento que ya han elaborado previamente, un trabajo académico, una carta de motivación y después se les hace una entrevista. Una vez que se ha conformado el grupo, que puede ir oscilando año a año, pues por la vinculación que estas personas puedan tener o dejar de tener con la institución, se ofrece una formación en capacitación inicial en cuestiones lingüísticas y en esa formación se atiende también a herramientas de abordaje de la tutoría. Es decir, no solo nos quedamos en qué cuestiones desde el punto de vista lingüístico son susceptibles de ser corregidas, sino en cómo presentar, ya no es tanto una corrección como hemos dicho previamente, sino esa orientación hacia la reducción del margen de mejora. A continuación, este conjunto de personas empieza a observar tutorías. Una vez que ha observado tutorías, pasa a liderar otras tutorías, primero con el apoyo del docente y después ya de forma completamente autónoma. Entre las acciones que hemos tenido a bien realizar desde el primer momento, además, hemos creído fundamental propiciar la organización de conferencias, de charlas y talleres, ya no solo para el profesorado, sino también para el alumnado. En esta línea también hemos creído en la colaboración y junto con el PIE 19579 de Pensamiento Crítico del Departamento de Filosofía de nuestra propia facultad, programamos unos talleres de este tema de pensamiento crítico para el alumnado. Bueno, estos talleres fueron a través de Google Meet, porque si lo ven, fue esto en noviembre de 2020. Como se puede apreciar, bueno, la pandemia nos limitó un poco, pero no nos frenó.
Pronto también creímos necesario crear registros sobre las tutorías e incluso ofrecer nuevos sistemas de contacto, como he dicho previamente. Es por ello que, siguiendo las indicaciones de los responsables de otros centros de escritura con los que hemos tenido contacto, como también he resaltado ya en varias ocasiones en estas charlas, elaboramos 3 encuestas de seguimiento de las tutorías en Google Forms. En primer lugar, una ficha de control del profesorado en la que se recogen datos como la fecha de la tutoría o el tutor encargado, el nombre del alumno o la alumna, la titulación, la tipología textual que se ha trabajado, la fase del proceso de escritura en la que se encontraba, el plan de trabajo que se le ha propuesto y otras observaciones. Una segunda ficha sería la encuesta del alumno o alumna, en la que se toman datos como el grado de satisfacción, el motivo de la tutoría o la forma en la que se ha desarrollado la acción tutorial. Finalmente, una tercera ficha sería la ficha de autoevaluación del profesor o profesora, con la que se pretende abrir una reflexión sobre la propia acción tutorial y que desemboque en un proceso continuo de mejora. Como ven, todo esto lo hemos hecho con Google Forms. Y también creamos una serie de correos modelos que nos simplificaban el trabajo a la vez que homogenizaban nuestra respuesta profesional. Antes de tener el correo unitario de la centroescritura@oma.es, pues a veces los propios tutores comunicaban a través del campus virtual con los usuarios, con las personas usuarias. Entonces creímos que era interesante, que era importante presentar una imagen cohesionada de respuesta en este campo. Además, una acción fundamental también ha estado relacionada con la visibilización del centro entre el profesorado para que inste a su estudiantado a que acuda y entre el alumnado pues para que solicite los servicios de acción tutorial. En 2023 y 2024 organizamos varios días de puertas abiertas, en los que los miembros de los equipos ofrecíamos información sobre nuestra actividad, pues tanto en pasillos de la facultad como en las propias salas donde realizamos las tutorías. En esta última edición, el día de la jornada de puertas abiertas vino acompañada de charlas más orientadas al perfil de español y más orientadas al perfil de inglés que se hicieron online. La verdad, estas jornadas de puertas abiertas son sesiones que suelen tener mucho éxito que viene acompañado también del pequeño ágape que ofrecemos a quienes nos visitan en las ocasiones en las que así ha sido posible. Aquí ahora mismo tienen proyectado en pantalla la guía, la página, la guía dirigida al estudiantado de nuevo acceso, en la página donde se nos menciona y además pueden ver el logotipo del centro de escritura. En nuestro caso, además, tenemos la suerte de contar con alianzas y apoyo institucional. De un lado, de los departamentos, que nos proporcionan y dan infraestructura para atender al alumnado. De la misma forma que hace Decanato, que cuenta con el equipo para múltiples actividades. Y del vicerrectorado, que nos da una pequeña financiación y reconocimiento gracias al proyecto de innovación educativa. Asimismo, la Universidad de Málaga, el Plan de Ordenación Docente, el POD, nos ofrece una pequeña reducción docente por esta labor, bueno, pero como a todos los proyectos de innovación de la Universidad de Málaga. Por otro lado, pues por ejemplo, la Escuela de Doctorado, a través del Vicerrectorado de Doctorado y Posgrado, ha mostrado interés en nuestro trabajo e incluso en que ampliáramos nuestro ámbito de actuación para dar cabida a estudiantes de doctorado de otros programas, ajenos a la Facultad de Filosofía y Letras. Y por último, incluso hemos logrado que algunos estudiantes de grado y máster colaboren en el equipo de tutores a través de prácticas curriculares que les son reconocidas. Este apoyo institucional es el que ha posibilitado el espacio físico, el emplazamiento virtual y la creación de materiales de repaso didáctico, porque muchos de estos han sido elaborados por las personas que estaban en prácticas.
Y claro, entre las acciones desarrolladas, la propia tutoría de escritura. Gracias a este apoyo institucional que comentábamos previamente, de los departamentos, del centro, hemos podido contar con salas, si bien, no de forma exclusiva, no son salas consagradas solo a las tutorías de escritura, pero a nuestra disposición, bajo calendario, para la implementación de las sesiones de tutorización. ¿Cómo es la tutoría en sí? Pues para ella vemos fundamental la escucha activa. Cada escritor es una persona única y cada tutoría una oportunidad individual y contextualizada. Ofrecemos tutorías presenciales y virtuales, pero apostamos por la tutoría presencial. En cualquier caso, siempre con el auxilio de las tecnologías digitales, cuando queremos ayudar al estudiante, dar algún consejo, alguna bibliografía, bueno, un poco con la idea del adosado del que habla Casari, ¿no? Y siempre para facilitar la labor tutorial. En nuestras sesiones se suele comenzar preguntando qué se persigan con la tutoría. Se lee el texto, es la persona, el estudiante quien lo lee, y se va formulando preguntas para que esa misma persona indague sobre el margen de mejora. Finalmente se ofrece una conclusión. Se recopilan en ella las principales recomendaciones que se establecen tras la lectura del texto y la conversación que se ha generado. Y estas recomendaciones, nosotros decimos que funcionan un poco como la receta del médico, lo que se lleva la persona que ha acudido a la tutoría. Y finalmente, pues se rellenan los documentos de revisión. En definitiva, se persigue la colaboración, el fomento de la autonomía, posibilitada por la autocorrección guiada, y la toma de decisiones. Y además consideramos en este entorno el error como una oportunidad de aprendizaje. Siempre intentamos, en la medida de lo posible, trascender el enfoque remedial. No es una corrección para intentar reivindicar la formación humana y el empoderamiento en el proceso de escritura. El centro es o aspira a ser un espacio democrático de aprendizaje, un lugar donde se sociabiliza la escritura, un espacio de seguridad en un entorno que propicia el diálogo. Para ello es fundamental la metacognición, pero al mismo tiempo creemos también fundamental tener unas pautas concretas de duración. Nuestras tutorías no van más allá de los 45 minutos, de 30 a 45 minutos la consigna que solemos dar a los tutores. En nuestras tutorías hemos creído muy importante también explicitar un conjunto de normas internas. Pues, por ejemplo, en la pandemia teníamos este documento interno de trabajo con un protocolo muy exhaustivo, bastante exhaustivo, para el seguimiento de los tutores noveles. Había unas indicaciones sobre lo que tenía que hacer esta persona que estaba comenzando su labor de colaboración con nosotros y otras que tenía que hacer el docente del equipo del proyecto. Pasemos a ver el impacto real, es decir, cómo llegan nuestras acciones a las personas usuarias, quienes nos proporcionan un alto grado de satisfacción, un 4,6 sobre 5. A la pregunta ¿por qué has acudido? La realidad es que la mayor parte del estudiantado es alumnado propio. A pesar de las campañas de concienciación y visibilidad, la presencia del grupo de profesorado implicado es fundamental. Afortunadamente, somos un grupo bastante numeroso. Aquí tienen otras afirmaciones de los usuarios. Como ven, en la primera quisiera resaltar que para esta persona ha sido fundamental que ha podido ver que la escritura no es una imposición, que hay más de una manera de construir un texto. El segundo comentario pone el foco en las herramientas. Esto ayuda en ocasiones futuras a poder trabajar de manera autónoma. Esta persona ha tomado conciencia de que no se están corrigiendo los textos, de que se intenta hacer mejores escritores, no mejores textos. En la siguiente afirmación vemos
que hay una propia conciencia del alumnado. Muchos no acuden porque creen que no lo necesitan. Esto es aún un aspecto que tenemos que trabajar. Y me gustaría resaltar la última apreciación. Como pueden leer, esta persona sintió que el espacio del centro de escritura era un espacio seguro, no se sintió ridiculizado ni humillado, sino que sintió que era un espacio de empatía, de inclusión y de inclusión de variedades del español. Este es el testimonio de un chico cuya variedad del español no es la peninsular. ¿Cuáles han sido algunas de las claves del margen de mejora que hemos detectado? Pues en general se ha propuesto al estudiante que clarifique las ideas principales, que atienda a la organización interna de escritos en los párrafos. Se ha visto también necesaria la toma de conciencia sobre recursos de cohesión que ayudaran a la fluidez del escrito, como anáforas o topicalizaciones. Se ha hablado sobre citas bibliográficas, sobre su adaptación a un modo de citación homogéneo y que cumpliera con las convenciones generalmente reconocidas. Se ha indicado la conveniencia de profundizar en ideas o de ampliar bibliografía. Se han hecho reflexiones sobre la sintaxis. Pues el alumnado ha reflexionado sobre las frases demasiado extensas o aquellas que tenían abundancia de complementos subordinadas. Pero al mismo tiempo los tutores han intentado también no olvidar los logros de las personas usuarias, los refuerzos positivos. Pues se ha indicado al alumnado, pues, por ejemplo, en un caso tenemos en una ficha después de una tutoría que se le ha indicado a un alumno que en general domina muy bien la terminología que emplea y que debería partir de esa base para impulsar su escritura. Finalmente es frecuente que recomendemos concertar nuevas citas y lo dejemos de forma abierta para que la persona pues, pueda posteriormente valorar si quiere volver al centro o no. Además quisiera presentar algunas apreciaciones del equipo de tutorización. Bueno, estas apreciaciones son de innegable utilidad y actualidad, como demuestra además la publicación de un artículo de Núñez Cortés en este pasado año 2024. Algunas de estas apreciaciones provienen de los formularios que pasamos al final de las sesiones y otras de un grupo de trabajo con tutores noveles que hicimos en el año 2022 y que se presentó en forma de conferencia, pero que quedó inédito. En cuanto a las afirmaciones, las observaciones de los tutores, en la primera que está ahora mismo proyectada, podemos observar que la alumna ha sido consciente de su propio margen de mejora. En la segunda podemos ver que el alumnado acude a las tutorías con actitud positiva, algo que se resalta en muchos otros comentarios de los que disponemos. Se incide sobre la necesidad de la tutoría presencial o la preferencia y también se ha valorado positivamente que haya tutores noveles que funcionan como observadores pero que en algún momento pueden intervenir. Parte del profesorado también ha considerado necesaria la ampliación de la tutoría a 1 hora. Como digo, esto es algo que todavía no tenemos implementado. En cuanto al grupo de discusión, se llevó a cabo en el 2022 con 5 tutores noveles y fue moderado por la profesora Azucena López Cobo, la única cara que ahora mismo tienen disponible en esa captura de pantalla del Google Meet que se hizo para aquella ocasión. Entre los problemas detectados y sus soluciones tienen proyectadas algunas de ellas, ¿no? Contra el desconocimiento por parte de los estudiantes de la función del centro de escritura, pues seguimos con nuestras campañas de visibilización, tanto en presencial como en redes sociales, pero para ello nos servimos de las redes sociales de la propia Facultad de Filosofía y Letras o de los departamentos implicados. Algunos estudiantes indican que ya saben escribir y por eso no acuden al centro de escritura. Cuando hacemos esta labor explicativa sobre nuestras funciones, presentamos también la conveniencia de recibir retroalimentación, no solo a aquellas personas que consideren que su margen de mejora pues, es muy extenso.
Contra la falta de compromiso de los estudiantes, igualmente solo podemos luchar gracias a la información y los beneficios que la propia tutoría puede presentar. Y con respecto a la falta de flexibilidad de los horarios de la tutoría, hemos empezado a ofrecer tutoría en horario de tarde o incluso en línea. En lo que respecta a las dificultades señaladas por este grupo de profesorado novel, de estos tutores noveles, pues hablaban de inseguridad inicial y esa inseguridad se ha mejorado gracias a la formación que les dimos en la capacitación en el primer momento y la práctica. Ellos hablaban también del riesgo de que algunos estudiantes interpretaran las correcciones como ataques personales, pero bueno, esto también se paliaba con el hincapié que hemos hecho en las estrategias de corrección, en la empatía y en la lectura de las reflexiones de los artículos, algunos de los artículos que ya hemos mencionado. Es cierto que algunos estudiantes buscan correcciones puntuales, pero es nuestra labor hacerles ver que en el centro de escritura trabajamos con las herramientas y con la autonomía que ganarán con este método. Y a la falta de estudiantes, para seguir ejerciendo nuestra labor, pues tenemos como respuesta pues, las labores de difusión que seguimos poniendo en práctica. En conclusión, este grupo valoró de forma muy positiva la experiencia, ya que les supuso a ellos mismos un aprendizaje a partir de la práctica. También apreciaron mucho las capacitaciones y los seminarios en los que participaron, que les ayudaron a superar la falta de seguridad inicial y además sentían que estaban poniendo en práctica diversos recursos académicos y personales que podrían serles de utilidad en su futuro como docentes. Porque esta es otra clave. Ser tutor ayuda a capacitar al alumnado que es tutor en su futuro desempeño docente. Para concluir, repasemos algunas debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del centro de escritura. En cuanto a debilidades, el número de usuarios, seguimos dando cuenta de nuestras acciones de divulgación, pero nos gustaría tener más usuarios. Cierta poca cultura del trabajo interpares, que quizá está detrás de que no haya tantos usuarios que quieran acudir. La sostenibilidad del proyecto a largo plazo, dependemos del apoyo del vicerrectorado que hemos tenido desde el primer momento y esperamos que podamos seguir contando con él. Y es otra debilidad también el hecho de que no tenemos una cuenta propia en redes. Nos servimos de las redes de la facultad y de los departamentos, pero no tenemos perfil propio para divulgar nuestra labor. Como oportunidades, pues la toma de contacto con especialistas de la didáctica de la escritura para mejorar la alfabetización académica de nuestros estudiantes, la creación de redes de trabajo en torno a este tema, el aprendizaje de la larga experiencia también del mundo anglosajón, especialmente por la vinculación que tenemos a través del Departamento de Inglés con el Writing Center de la TU de Dublín, en Irlanda. Sin duda es una oportunidad el estar al servicio del estudiantado. Bueno, no me queda más que invitarles a que desarrollen experiencias similares si creen que pudieran ser beneficiosas en su contexto y bueno, a ponerme a su disposición para presentarles de la manera que crean conveniente nuestra experiencia en todo cuanto consideren de utilidad. Muchísimas gracias y aquí tienen el correo electrónico de mi contacto.